Cordial saludo, apreciado tutor y compañeros del curso Derecho Constitucional Colombiano 1. Mi nombre es Daniela Carrascal de Hoyos y hoy les voy a hablar un poco acerca del proceso constituyente del 91. Historia. A principios de los años 80, el narcotráfico y el conflicto armado tomaba mayor fuerza en Colombia. Esto sumado a las problemáticas como la corrupción, la inseguridad social, la violencia que estaba encabezada por los asesinatos y atentados a candidatos presidenciales, a civiles y a periodistas. Uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia, que marcó el rumbo de un proceso constituyente, fue en los años 90, cuando jóvenes de universidades públicas y privadas conformaron un movimiento estudiantil enfocado en la búsqueda de un cambio en el tejido social que se reflejara en una nueva constitución. Estos estudiantes fueron los que gestaron la séptima papeleta. En las elecciones del 11 de marzo de 1990 se eligieron candidatos al Senado, Cámara de Representantes, Asamblea Departamental, juntas administradores locales, Consejo Municipal y Alcaldía. Esas fueron las denominadas 6 papeletas para 6 elecciones, pero hubo una papeleta adicional que no estuvo inscrita y terminó siendo la más importante. La séptima papeleta anunció: plebiscito por Colombia, voto por una asamblea constituyente que reforme la constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo. Esa frase se imprimió en los periódicos y se repartió en las calles de todo el país. Luego que terminara el día de las elecciones, se presentó gran confusión por la cantidad de papeletas recibidas a favor de una asamblea constituyente. Por esa razón, el presidente Virgilio Barco decretó el estado de sitio para asegurar la tranquilidad del país y permitió la organización de un plebiscito constitucional para las votaciones presidenciales del 27 de mayo. Ya de manera oficial, aquel domingo de mayo, los colombianos votaron a favor de la Asamblea, con un total de 5.236.863 votos. De esa manera, el 7 de julio del año siguiente comenzó a regir la Constitución Política del 91. Monroy Juan 2022, ¿cómo nació la Constitución Política del 91? Uniminuto Radio. Eh, Vemos cómo la Asamblea Constituyente convocó a diversos representantes de todo el país, entre ellos a las mujeres y a grupos étnicos. El proceso constituyente del 91 significó una transformación total para el pueblo colombiano, en el marco de lo social, lo jurídico, lo político, lo económico, lo ambiental, lo cultural. A continuación veremos algunas de estas transformaciones. La Constitución Política de Colombia como ley suprema. En la Constitución del 91, artículo 4, vemos que reconoce la fuerza normativa que la Constitución tiene. Ninguna norma, ley o decreto está por encima de esta, ni puede pasar por encima de ella. Tampoco puede contrariarla y todas las instituciones del Estado se ajustan a la Constitución. Promoción de espacios democráticos. En la Constitución del 91, en el artículo 103, menciona mecanismos de participación ciudadana, como el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Y en el artículo 107 vemos cómo se facilitó la creación de movimientos y partidos políticos. Ya no existen solo 2 partidos, ahora existen diversos partidos
que aquí en la Constitución, pues en el artículo 107, da esa garantía a los ciudadanos. Reconocimiento, protección, garantía y respeto de los derechos humanos. Con el proceso constituyente del 91, Colombia adopta la postura de un Estado social de derecho, el cual se encuentra a favor del bienestar de las personas y en pro de una vida digna, garantizando, reconociendo y protegiendo los derechos humanos de los ciudadanos. El proceso constituyente extendió la lista de los derechos humanos. Ahora, además de los derechos civiles y políticos, tenemos reconocimiento a los derechos sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente. La acción de tutela como nuevo mecanismo de protección de derechos. En la Constitución del 91, en el artículo 86, vemos la acción de tutela que es que sirve para proteger nuestros derechos cuando estos se ven vulnerados y es accesible a cualquier persona. Gracias a este mecanismo se han amparado los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+, y de los pueblos étnicos. Se han protegido a la naturaleza y a la salud de las personas. Reconocimiento y aceptación del pluralismo en Colombia. Sabemos que Colombia goza de diversidad étnica y cultural. Por ello, con el propósito de originar una nación democrática, inclusiva y cultural, la Constitución del 91 reconoce y ampara el pluralismo jurídico en los artículos 7 y 246. También en el artículo 171 se crea circunscripción especial de 2 curules en el Senado para los pueblos indígenas. Reconocimiento y protección de los derechos civiles políticos de la mujer. Aún a principios del siglo XX, el rol de la mujer en la sociedad era restrictivo y limitante. Las mujeres no podían ejercer una profesión, debían estar bajo el dominio de los hombres y no tenían opción de empleo. Tampoco podían administrar sus propios recursos y no tenían participación política, entre otras cosas. En el año 1957, en vigencia de la Constitución del 86, el voto femenino se estaba empezando a gestar, pero había poca participación por parte de las mujeres. No fue hasta la Constitución del 91 que la participación de las mujeres tomó fuerza en los diferentes espacios democráticos. En la Constitución del 91, en el artículo 13 y 43, se hace referencia a la igualdad y no discriminación de la mujer. En la Constitución del 91 también se separó el Estado y la religión. Recordemos que en la Constitución del 86 a la Iglesia se le concedía gran poder para administrar la educación en Colombia. Y también la libertad de culto en la Constitución del 91 se garantizó. El medio ambiente como nuevo sujeto de especial protección. El proceso constituyente del 91 efectuó la protección del medio ambiente y de sus recursos naturales. A raíz de esto han surgido ríos, ecosistemas y animales como sujetos de especial protección. Muchas gracias.